Bienvenidos una vez más a 50 días, la campaña de 50 días que hacemos anualmente. Hace 2 años empezamos y una gran cantidad de iglesias se unieron para este énfasis espiritual especial durante el año. Hicimos 50 días de fuego. Luego, el año pasado, hicimos 50 días de poder. Y en esta ocasión vamos a hablar de la unción para la misión, 50 días con el Espíritu Santo. Me acompaña aquí el pastor José Raúl Galvez, con quien hemos trabajado estos dos últimos años y ha sido un placer. Pastor, qué privilegio estar aquí otra vez. Bueno, cuéntanos, ¿cuál es el contenido que vamos a estar tratando en estas lecciones semanales durante año 2025, 50 días ungidos para la misión? Pastor, el propio nombre lo indica y yo creo que desde el principio estamos ubicados en que si la unción la hemos recibido para la misión, ¿cómo podemos trabajar? Y va a ser un estudio que vamos a trabajar ambos y que cada semana vamos a llevar a ustedes, donde vamos a estar basados en Isaías 61, del 1 al 3, donde vamos a descubrir para qué nos ha ungido el Señor. Nos ha enviado a dar buenas nuevas, nos ha enviado a sanar, nos ha enviado a libertar, nos ha enviado a construir, a mostrar la visión de Dios en el mundo. Significa que al terminar esta campaña, algo poderoso tiene que ocurrir en nuestras iglesias. Se tiene que desatar esa unción para ganar a otros, para que el perdido vuelva, para que los milagros ocurran, para que las señales aparezcan. Y será una época de transformación. No te lo puedes perder este tiempo. Amén. El Señor sopló el Espíritu sobre sus discípulos, transfirió el Espíritu que estaba en él mismo, anunciado por Isaías, ¿verdad? Primeramente, y este Espíritu que operaba en la vida de Jesús fue el que le daba, ¿verdad?, la capacidad de poder hacer milagros, hacer maravillas, liberar inclusive personas atormentadas por demonios y atados con legiones, ¿verdad?, espirituales. Así es que la iglesia va a dar un salto de calidad en este año. Yo lo creo. Y lo primero que necesitamos comenzar es ubicarnos en la sesión de hoy. Tú que estás ahí viéndonos, gracias por estar acá, por estar conectado con nosotros. Esta primera sesión tiene por nombre Ungidos para Anunciar. Si hay un desafío, pastor, en toda Latinoamérica, en el mundo hispano, incluso en las iglesias de habla inglesa, es que poco a poco anunciar a Cristo se ha venido a poner en el estoras. Ya cuando hablamos de evangelización se reduce a invitar a alguien a la iglesia o repartir un tratado, pero el propósito de la unción es anunciar. Cuando dijo Jesús, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado. Aquí hay unos elementos bien importantes que me gustaría que comenzáramos a compartir. Fuera de cámaras había unos detalles que tú estabas identificando en ese primer versículo que tenía que ver con lo que significaba esa unción y ese envío que estaba recibiendo. Háblanos un poco de eso, pastor. Sí, definitivamente muchos creyentes no conocen, ¿verdad?, lo que Dios les ha dado, lo que les pertenece en Dios, lo que ha sucedido. A veces pensamos que, ¿verdad?, este versículo 61 capítulo 61, versículo 1 de Isaías, era para Isaías nada más, o para Jesús, ¿verdad?, en Lucas 4, pero Jesús sopló el Espíritu sobre ellos y luego en el aposento alto dice que había lenguas de fuego asentadas sobre sus cabezas. Es el mismo Espíritu que cayó sobre Isaías, que cayó sobre Jesús para anunciar buenas nuevas a los pobres. Hay una unción especial y a veces ignoramos esta unción. Es solamente asunto de obediencia, de fe, de echarla a andar, y veremos el respaldo con el que hemos sido capacitados por Dios. Me gusta eso que estás compartiendo. Lo que estaba oyendo puede decir, ¿de dónde salió esa palabra? En el hebreo, la palabra para ungió, el mashash, implicaba ser apartado con un propósito divino.
Así Significa que el creyente que va a la iglesia no es a calentar una banca, hay un propósito de Dios y está conectado en convertirlo a él, a ese creyente, en alguien que comparte la experiencia de transformación que ha vivido. La unción de Dios no es solo una experiencia espiritual, no es solo, como siempre lo decimos, la tengo, sino un llamado a la acción. Así que para ese llamado a la acción, yo creo que aquí tenemos que comenzar a recordarles a los creyentes, cuando viene la unción, ¿qué te da la unción? O sea, sí, recibí la unción. Sí. Y cuando la recibo, ¿qué? ¿Cuál sería esa primera elemento crucial para ser enviado y cumplir la misión del Señor que viene como resultado de la unción? Bueno, lo que viene, pastor, es una tremenda y poderosa autoridad. Wow, me gusta eso. Sí, autoridad para llevar a cabo esa misión, para llevar las buenas nuevas a personas que nunca han escuchado una buena noticia en sus vidas. Están atados, están ¿verdad? Poseídos, están enfermos y no hay esperanza para ellos, ¿verdad? Pero Jesús nos da la unción, quiere decir que nos da autoridad. Y más adelante otro punto será el poder. Y hay que distinguir, ¿verdad? El poder es la capacidad, pero la autoridad es el permiso que Dios te da para usar ese poder. Y tú lo tienes, yo lo tengo, todos los creyentes lo tenemos. Ciertamente cuando naciste de nuevo recibiste el Espíritu Santo, Él empezó a hacer una obra de santificación en tu vida. Pero una vez que ya aceptaste a Cristo y el Espíritu Santo mora en ti y te santifica, luego viene ese empoderamiento. Uno es para hacer y el otro es para el hacer. Así que Él nos ha dotado de ambas cosas. Cuando estás mencionando eso, pastor, el poder de autoridad, se me viene a la memoria un aspecto bien importante de la autoridad. La autoridad te capacita para ser escuchado. Sí. Cuando estamos frente a un grupo de personas y alguien habla, lo primero que preguntamos, ¿ese quién es? Porque queremos saber si tiene autoridad para hablar o no. Cuando vas a una compañía y el de menor rango te dice algo, probablemente lo mires y dices, ¿por qué me dice eso? Pero si el jefe te dice algo, tú atiendes. ¿Por qué atiendes? Porque tiene un nivel de autoridad sobre ti. Ahora, cuando yo tengo autoridad para compartir el mensaje del Evangelio, no es para creerme más que otros, es autoridad para ser escuchado. Hasta en el mundo espiritual aplica. Tú recordarás el texto bíblico cuando los demonios preguntaron y dijeron, a Jesús sabemos quién es, tiene autoridad. Sí. Y a aquel sabemos quién es, pero ustedes, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Porque cuando no hablo bajo la unción de autoridad, nadie se sujeta. Cuando tengo la autoridad del Espíritu, la autoridad me empodera, como lo mencionamos ahorita, para lanzar una palabra de poder y que aquel que está bajo la atadura demoníaca sea libre. Esto necesitamos recobrarlo como iglesia, porque no es una información de que tienes autoridad. Sí, la tengo. Bueno, pues ejércela, porque esto es bien poderoso. Me encanta esto que estás compartiendo, pastor. Sí, la autoridad se siente y se reconoce. La gente comentaba cuando escuchaba a Jesús con qué autoridad habla. Y luego ya cuando Jesús había ascendido a los cielos y los discípulos tuvieron que salir a predicar por su cuenta, ¿verdad? Iban de dos en dos por lo general, pero la gente, aún las autoridades religiosas decían, pero ¿con qué autoridad hablan? Parece que han estado con Jesús. Porque solo Jesús hablaba de esa manera, con un respaldo. Así es que la autoridad se siente, porque la persona que tiene autoridad habla con seguridad. O sea que la autoridad significa que no predicamos opiniones personales. Correcto. Sino la verdad de Dios. Y eso te da el respaldo. Yo creo que lo puedes anotar ahí. La autoridad significa que no predicamos opiniones personales. Por eso Pablo le decía a Timoteo, predica la palabra. ¿Verdad? No te pongas a estar hablando otra cosa. La palabra te autoriza. Sí, así es. Y esta palabra es una buena nueva. No es una mala nueva, una noticia mala, sino algo bueno.
bueno, algo que no existía. Hay gente que estaba atada en los tiempos de Jesús. Nadie podía hacer nada por ellos. Pero cuando llegó Jesús, llegó la autoridad, el que podía liberarlos, ¿verdad? Nosotros hemos recibido unción para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Y eso que estás compartiendo tiene una conexión directa con el otro significado de autoridad. Tiene poder transformador. Cuando recibimos esa autoridad para lanzar una palabra de liberación con lo que acabas de decir, la vida de esa persona es transformada. Deja de ser el atado, el endemoniado, deja de ser el esclavo espiritual y se convierte en alguien libre. Hay un poder de transformación. Y por eso Pablo decía, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de salvación a todo aquel que cree. Así que incluso el diablo tiembla cuando el creyente proclama la palabra. ¿Por qué va a temblar? Porque tiene autoridad y potestad para hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y no le daña. Amén. Mateo 28, 18 y 19. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, ahí no queda absolutamente nada fuera. A Jesús se le ha dado toda potestad y Él la comparte con nosotros. Él es Dios y es soberano para poder transferirnos su autoridad. Y Él dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Aquí hay varias veces se repite la palabra todo. Es decir, es absoluto esto. Y los creyentes necesitamos entender para que cuando vayamos a hacer el trabajo y la misión no vayamos con miedo, sino que vamos con esa seguridad, vamos con esa convicción de que Dios está con nosotros y no estamos haciendo nada ilegal. Después de todo, Él es el dueño del cielo y de la tierra. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y aún los que en él habitan. Y todos un día se sujetarán delante de Él, doblarán sus rodillas delante de Él y confesarán con su lengua que Él es el Señor. Él es el dueño de todo, Él es el creador por creación. Y también en el caso de las vidas de los seres humanos, por redención, Él pagó con su sangre. Él tiene autoridad y autoriza a la iglesia para que vayamos a hacer la misión. Esto se está poniendo buenísimo. Sí. La unción del Espíritu Santo nos da autoridad y eso me enseña cómo vivir la unción de Dios cada día, ¿verdad? Ahora, lo segundo que podemos encontrar, mi estimado pastor, es que la unción nos da compasión para ver la necesidad. Lindo porque a veces no entendemos la unción, pero la unción es operar en el poder sobrenatural de Dios. Y una de estas capacidades es la capacidad de ver con los ojos de Dios. Cuando el hombre ve desde el punto de vista materialista, carnal, individualista, no va a poder ver a las personas con compasión, porque hay una competencia, ¿verdad? En la sociedad hay diferentes clases sociales, etc. Pero cuando nosotros tenemos la unción, también viene sobre nosotros un colirio sobre nuestros ojos para poder ver con claridad de la manera en que Dios mismo ve a las personas con ese valor que tienen, valor intrínseco, ¿verdad? Por haber sido creados a la imagen de Dios y por haber sido comprados con su sangre. Eso es tremendo. Yo creo que una de las cosas que más nos bloquea para mirar con esa compasión la necesidad de otros es el querer mi autoorgullo, mi autocomplacencia, el mirar mi egoísmo, es la palabra que estaba buscando. Tú recordarás cuando Moisés estaba en el desierto y estaba pastoreando las ovejas de Jetro, antes de haber recibido esa unción que recibe ahí, cuando Dios le hace el llamado, el texto habla una y otra vez de lo que él ve y de lo que Dios está viendo. ¿Qué era lo que él veía? Una zarza que no se consumía, que estaba en el desierto, las ovejas, la necesidad, mira cómo he quedado yo, viéndose a sí mismo. Pero luego Dios le presta sus lentes y le dice, yo he visto a un pueblo que tiene una necesidad, un pueblo que está oprimido por sus exactores, un pueblo que está bajo el dominio y yo quiero darle libertad a ese pueblo. Y no solo eso,
te quiere usar a ti para que traigas esa libertad. Yo creo que ese es el momento cuando un creyente dice, wow, esto es mucho más que ir a la iglesia, levantar la mano y decir, ay Dios, bendíceme, ayúdame, ministrame, bendíceme. Y ahora estoy entendiendo que tengo autoridad, lo mencionábamos ahorita, pero también tengo la capacidad de ver con compasión la necesidad que otro tiene y de saber que bajo esa compasión actúo en unción para lanzar una palabra de restauración, para traer vida en el espíritu de la otra persona, para fluir en ese poder de la unción del espíritu, para transformar la vida de la otra persona. Obviamente sabemos que yo no hago la transformación, soy el agente de transformación. Y creo que Dios en este tiempo nos está desafiando, iglesia, a ser agentes de transformación. Aquí en donde estamos, en el lugar donde tú estás, en el lugar donde trabajas, la universidad donde van tus hijos, el college donde están, la escuela donde están, requiere personas que entiendan que han sido ungidos con el poder del Espíritu para generar una transformación en la vida de las personas. Sí, una noche hace unos meses atrás el Señor me despertó con este versículo y me hacía ver, sí, me daba los ojos para ver que las personas que llegan a nuestra congregación llegan con problemas, llegan con heridas, ¿verdad? Pendientes, a veces rechazo, sentido de rechazo, a veces sentido de inferioridad, a veces maltratados, sufriendo deshonra desde niños, totalmente sin esperanza, sin significado, sin visión, sin un sentido de destino. Y el Señor me habló diciendo, yo te he ungido y no puedes permitir que las personas que yo envío a la iglesia salgan de la misma manera que entraron, sino que tú tienes que declarar sobre ellos, tú tienes que publicar. Hay una palabra que más adelante vamos a tratar en otro tema, es el de ordenar, ordenar cosas, ¿verdad? Por ejemplo, versículo 3 de Isaías dice, ordenar que a los afligidos de Sión se les dé honra. Eso me ha conectado con la autoridad. Se le dé gloria. Como tienes autoridad, tienes el poder para ordenar lo que está desordenado. Para transformar, para cambiar las cosas. Wow. Es triste que una persona llegue a una iglesia y no haya nadie que le dé una palabra que lo haga salir diferente, con esperanza, ¿verdad? De que hay una posibilidad de cambio en su vida y que hay un poder que lo hace posible. Y eso lo conecta con la tercera cosa que nos da la unción, porque habían mencionado ya desde antes. Sí. La unción nos da poder para ser testigos efectivos. ¿Sabes qué? Esto me conecta con lo siguiente. Hay muchos tipos de testigos. Por ejemplo, si ocurre un accidente y 5 personas lo ven, hay testigos que son efectivos y hay otros que no. ¿Quién es el testigo que no es efectivo? El que le pregunta, ¿qué ocurrió? Y el testigo que no es efectivo dice, ay, no sé, yo me asusté tanto, yo vi que ese carro llegó y, ay, no, qué nervios, y ahora está en el suelo. No es efectivo. Está comunicando lo que él siente. Pero el que es efectivo dice, la persona blanca estaba aquí, cuando digo blanca no estoy refiriéndome al color, sino de vestido blanco. De vestido blanco, estaba aquí en esta posición, el carro se salió de su vía, luego ella gritó cuidado, el otro motociclista que venía se apresuró, se fue en contravía, entonces el otro se fue a la izquierda y ahí resultó la persona herida. Luego llamamos al 911, vinieron la emergencia y eso fue lo que ocurrió. Sí. Es un testigo efectivo, cuenta lo que ocurrió. Ahora, si le pregunto, ¿y tú cómo te sentiste? Bueno, fue bastante nervioso, ¿verdad? Fue una situación bien difícil, pero lo importante es que tiene los hechos. Ahora, cuando te preguntan, ¿qué hizo Cristo? Yo no sé, pero yo me sentí tan contento en la iglesia, yo me sentí bonito, es un testigo efectivo. Pero cuando dice, Cristo murió en la cruz del Calvario para darte vida, Cristo murió en la cruz del Calvario porque te ama, Cristo no te rechaza, te acepta como eres, Cristo está buscando que tu vida sea diferente. Es un testigo efectivo y eso viene con el poder del Espíritu Santo. Me gusta el texto de Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, pero un poder que te convierte en testigo. Y ya hemos hablado de que el testigo es aquel que comunica, cuenta
narra lo que vio, lo que oyó, lo que experimentó. Es un testigo efectivo porque no habla de sí mismo. Cuenta lo que ocurrió. Claro que sí, y conecta con las personas que están pasando la misma situación. Les brinda esperanza. Entonces las personas quieren explorar, a ver de qué se trata. Quieren conocer más de Jesús, de Jesús que otro le está testificando, que cambió su vida, que transformó su vida. Entonces el testigo tiene que hablar con claridad, ¿verdad? Y no tiene que estar buscando tanta profundidad teológica. No, testifica lo que Dios hizo en tu vida, lo que eras y lo que ahora eres, como el ciego de nacimiento, ¿verdad? Que él dijo, yo sé, lo único que sé es que yo no miraba, y ahora yo estoy viendo. Ese es testigo efectivo. Es un testigo efectivo, ¿verdad? Pero cuando se hace ese testimonio con el poder, con la autoridad y con la compasión, entonces conecta con las personas, abre los corazones, y entonces estamos a punto de ver un gran milagro. Y esto te puede pasar a ti, querido hermano. Dios te ha ungido, y eso significa autoridad, significa compasión para ver con los ojos que Dios ve, y significa poder, que es la gran capacidad sobrenatural que Dios te da para hacer una diferencia en la vida de las personas. Al salir de este grupo hoy, ¿cómo sales? Sales ungido, con autoridad. Amén. Sales ungido con compasión. Sales ungido con poder para que alguien más conozca del amor de Jesús. Pastor, ¿podemos orar? Sí, claro que sí. Vamos a orar. Algunas preguntas, ¿verdad?, en la guía que hay que contestar para poder, es decir, responder a este llamado y a esta realidad. Contesta ahí las preguntas con tus compañeros de estudio y vamos a orar sobre tu vida para que esta unción sea activada en el nombre de Jesús. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por los hermanos que tenemos al frente y que están unidos con el fin de escudriñar estas cosas y para ver cómo son escrituralmente. Padre Santo, da iluminación para entender que estas cosas se puedan instalar más allá de la mente, que se instalen en el corazón y que se instalen en el espíritu. Que cada uno salga de esta sesión de estudios sabiendo y convencido que ha sido ungido, y cada uno puede decir conmigo: el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido Jehová, me ha enviado. ¿Para qué? Para predicar las buenas nuevas a los pobres. Que Dios te bendiga, amado hermano, y terminen con una oración pidiendo ese poder como grupo, y ustedes van a ver la respuesta en el nombre del Señor. Este año será un año totalmente diferente. Aleluya. Nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga.